El comandante Vex 9 golpeó con sus 3 dígitos el panel de control. El sonido rítmico resonó por todo el puente de la frontera galáctica. Así que estas son las coordenadas, dijo, su voz destilaba más sarcasmo que un saco de veneno. Este rincón absolutamente insignificante de esta galaxia absolutamente insignificante. Sí, comandante, respondió la teniente Zara, su piel púrpura brillando bajo las luces artificiales mientras se ajustaba el uniforme. Los escáneres de largo alcance detectaron firmas de energía inusuales en el tercer planeta de este sistema solar. Yo observaba el intercambio con creciente diversión. Como xenobiólogo principal de la flota de exploración terelliana, me habían arrastrado a innumerables misiones de primer contacto. La mayoría terminaban con el descubrimiento de alguna especie primitiva apenas capaz de dominar el fuego, mucho menos de comprender los complejos principios de la mecánica cuántica o los viajes más rápidos que la luz. Dr. Krell, el comandante se volvió hacia mí, sus 4 ojos parpadeando en secuencia, una señal de irritación en nuestra especie. Su evaluación profesional. Bueno, empecé, enderezando mi postura, los datos preliminares sugieren una civilización aproximadamente de tipo 1 en la escala de Kardashev. Han aprovechado los recursos de su planeta, pero no se han expandido más allá de su sistema solar. Bastante pintoresco, en realidad. La tripulación del puente soltó una risita. Ya lo habíamos visto todo antes. Otra especie balbuceando con la propulsión de cohetes mientras nosotros viajábamos entre galaxias en un parpadeo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alcanzaron el vuelo espacial?, preguntó el oficial táctico Mourn, sin molestarse en levantar la vista de su puesto. Consulté mi tableta de datos. Unos 70 de sus ciclos planetarios. Han enviado sondas primitivas a los planetas vecinos e incluso han aterrizado en su luna. Nada revolucionario. Pequeñas criaturas atrasadas, resopló el comandante Vex 9, reclinándose en su silla de mando. Preparen los protocolos estándar de primer contacto. Presentémonos a los locales y veamos si tienen algo que valga la pena intercambiar. Probablemente nada más avanzado que nos ofrecieron esos centaurianos el último ciclo. ¿Alimentos procesados? La flota de exploración terelliana se acerca a la Tierra. Conservas, corregí, tratando de no reírme. Las llamaban exquisiteces. Resultaron ser formas de vida acuáticas comprimidas nadando en aceite. El puente estalló en carcajadas. Incluso la típicamente estoica teniente Zara no pudo reprimir una sonrisa. Fijen el rumbo hacia el tercer planeta, ordenó Vex 9. Vector de aproximación estándar. No asustemos a los primitivos con todas nuestras capacidades. Mientras nuestra magnífica nave se deslizaba por el espacio, me retiré a mi laboratorio para prepararme para nuestro encuentro con estos humanos, como se llamaban a sí mismos. Por las comunicaciones interceptadas, parecían agresivos, pero sorprendentemente resilientes. Su breve historia estaba marcada por guerras constantes, pero de alguna manera se las habían arreglado para no aniquilarse por completo. Fascinante, aunque algo desconcertante. Dr. Krell, dijo mi asistente, Trill, levantando la vista de su estación de análisis, debería ver esto. Me acerqué a su lado, examinando los datos que se desplazaban por su pantalla. ¿Qué estoy viendo? Lecturas de energía del mundo natal humano. Son inusuales. Entrecerré los ojos ante las cifras, mis antenas moviéndose involuntariamente. Eso no puede ser correcto. Ejecuta el análisis de nuevo. Los 6 dedos de Trill danzaron sobre el panel de control. Ya lo he ejecutado 3 veces. El mismo resultado. Las lecturas mostraban firmas de energía diferentes a todo lo que habíamos encontrado antes. No necesariamente más fuertes, pero diferentes. Como si los humanos estuvieran utilizando un enfoque completamente distinto para la manipulación de la energía. Interesante, murmuré. Quizás estas criaturas no son tan atrasadas como pensábamos. Antes de que pudiera investigar más, sonó la alerta general de la nave. Habíamos entrado en el sistema solar de la Tierra y el comandante Vex 9 estaba convocando a todo el personal superior al puente. Mientras corría por los pasillos, no podía quitarme la sensación de que esta misión podría no ser tan rutinaria como habíamos anticipado. La aproximación a la Tierra fue un procedimiento estándar. Nos posicionamos justo más allá de su luna, permaneciendo ocultos para evitar ser detectados mientras estudiábamos sus comunicaciones y defensas. Armamento primitivo, se burló el jefe de seguridad Dorné, mostrando imágenes de las capacidades militares de la Tierra en la pantalla principal. Ojivas nucleares y armas cinéticas. Nada que pueda penetrar nuestros escudos.
Su presencia espacial es igualmente un impresionante, añadió la teniente Zara. Una pequeña estación orbital, un puñado de satélites y sistemas de propulsión rudimentarios. Ni rastro de tecnología más rápida que la luz, ni siquiera motores subluz decentes. El comandante Vex 9 asintió, satisfecho. Como se esperaba. Preparen la lanzadera diplomática. Dr. Krell me acompañará a la superficie, junto con un destacamento de seguridad. Presentémonos a las autoridades locales. Dude. Comandante, si me permite, esas lecturas de energía que mencioné son bastante inusuales. Quizás deberíamos realizar más análisis antes de hacer contacto. Vex 9 hizo un gesto despectivo con la mano. Tomado nota, doctor. Pero hemos encontrado miles de civilizaciones en toda la galaxia. Ninguna ha supuesto una amenaza para la flota de exploración terelliana. Dudo que estos humanos sean diferentes. Primeras evaluaciones de los primitivos humanos. Oh, la arrogancia. Pero no podía discutir con mi oficial al mando frente a toda la tripulación del puente, así que simplemente asentí y me preparé para el descenso a la Tierra. Nuestra lanzadera diplomática era una maravilla de la ingeniería terelliana, elegante, potente y equipada con la última tecnología. Comparada con las primitivas naves espaciales que habíamos observado orbitando la Tierra, nuestra lanzadera era como comparar un ordenador cuántico con un ábaco. Mientras descendíamos por la atmósfera de la Tierra, contemplé el planeta azul que se extendía debajo. Los océanos cubrían la mayor parte de la superficie, con masas de tierra esparcidas como piezas de un rompecabezas. Las luces de los asentamientos humanos parpadeaban en el lado nocturno del planeta, formando patrones intrincados que sugerían una civilización más organizada de lo que inicialmente les habíamos atribuido. Apuntando a la ciudad capital de su estado-nación más grande, anunció el piloto. Coordenadas fijadas para Washington D.C. Recuerden, instruyó el comandante Vex 9, dirigiéndose al equipo de seguridad. Somos representantes de la flota de exploración terelliana. Aunque estos humanos no suponen ninguna amenaza, mantengan el protocolo adecuado. No queremos asustar a las pobres criaturas con nuestra tecnología superior. Los oficiales de seguridad asintieron, ajustando sus módulos de traducción y revisando sus dispositivos de disuasión no letales. Procedimiento estándar para tratar con especies primitivas. Nuestra lanzadera aterrizó en una gran área abierta cerca de unas impresionantes, aunque arquitectónicamente simples, estructuras blancas. Casi de inmediato, detectamos numerosos vehículos convergiendo en nuestra posición. Se han movilizado rápidamente, observó el jefe de seguridad Dorné, sonando ligeramente impresionado. Protocolos de respuesta primitivos, replicó Vex 9 con desdén. Abran la escotilla. Saludemos a nuestros anfitriones. La rampa de la lanzadera se extendió y pisamos la Tierra por primera vez. La gravedad era ligeramente más fuerte que en nuestro mundo natal, el aire más rico en oxígeno. No era incómodo, pero sí perceptible. Rodeándonos en un amplio perímetro había docenas de vehículos negros y humanos uniformados apuntándonos con primitivas armas de proyectiles. Sus rostros mostraban la expresión universal de miedo mezclado con asombro. Encantadora bienvenida, murmuré. El comandante Vex 9 dio un paso adelante, activando su traductor universal. Saludos, pueblo de la Tierra. Soy el comandante Vex 9 de la flota de exploración terelliana. Venimos en son de paz, buscando relaciones diplomáticas con su mundo. Siguió un tenso silencio. Los humanos intercambiaron miradas, claramente inseguros de cómo responder. Detección de lecturas de energía inusuales. Finalmente, uno se adelantó. Un hombre mayor que vestía un traje oscuro adornado con un pequeño pin metálico. Soy el presidente Thomas Parker de los Estados Unidos, dijo, con voz notablemente firme dadas las circunstancias. En nombre de la Tierra, les doy la bienvenida a nuestro planeta. Vex 9 inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que nuestra base de datos cultural sugería que sería reconocido como respetuoso. Apreciamos su bienvenida, presidente Parker. Hemos estado observando su civilización y creemos que es el momento adecuado para el primer contacto. Parker asintió, aunque su expresión permaneció cautelosa. Esto es bastante inesperado. No teníamos indicios de su aproximación. Por supuesto que no, replicó Vex 9 con una condescendencia mal disimulada. Nuestra tecnología es considerablemente más avanzada que la suya. Mantuvimos una posición oculta más allá de su luna antes de acercarnos. Me encogí internamente ante su tono. Por esto los xenobiólogos deberían encargarse del primer contacto, no los comandantes militares. Ya veo, dijo Parker,
su expresión endureciéndose ligeramente. Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. ¿Les gustaría a usted y a su delegación acompañarme a la Casa Blanca? Bex 9 miró el edificio poco notable detrás del presidente. ¿Su sede gubernamental? Muy bien. Mientras seguíamos al presidente Parker y su destacamento de seguridad hacia el edificio, noté algo extraño. A pesar de la presencia de guardias armados y la situación obviamente tensa, los humanos parecían notablemente serenos. Había miedo, sí, pero no pánico. Casi como si se hubieran preparado para este momento. Dentro de la Casa Blanca, nos llevaron a una gran sala de forma ovalada. El mobiliario era primitivo, pero mostraba un cierto atractivo estético. Aparentemente, representantes de varias naciones humanas habían sido reunidos apresuradamente, su atuendo sugería que habían sido transportados aquí con muy poca antelación. Comandante, comenzó el presidente Parker después de que se completaran las presentaciones, su llegada marca un momento histórico para la humanidad. ¿Puedo preguntar qué les trae a la Tierra? Bex 9 se acomodó en una silla que crujió ominosamente bajo su peso. La flota de exploración terellana cataloga nuevas civilizaciones por toda la galaxia. Establecemos relaciones diplomáticas, facilitamos el intercambio cultural, cuando es apropiado, ofrecemos asistencia tecnológica a las especies en desarrollo. Una mujer, identificada como la doctora Maya Jones, asesora científica de las Naciones Unidas, se inclinó hacia adelante. ¿Asistencia tecnológica? ¿Qué tipo de asistencia ofrecen? Eso depende, respondió Bex 9, su tono todavía exasperantemente condescendiente. Típicamente proporcionamos orientación sobre la producción de energía limpia, avances médicos básicos y, a veces, mejoras rudimentarias en los viajes espaciales. Nada demasiado avanzado para especies en su etapa de desarrollo, por supuesto. Aterrizaje en la Tierra y encuentro con el presidente Parker. Varios de los humanos intercambiaron miradas que no pude interpretar del todo. ¿Y qué querrían a cambio de esta asistencia? Preguntó un hombre presentado como el general Harris, del Ejército de los Estados Unidos. Recursos, principalmente, dijo Bex 9. Ciertos elementos que son valiosos para nuestra civilización. Artefactos culturales, quizás. Concesiones territoriales para puestos de investigación. La temperatura en la sala pareció desplomarse varios grados. Ya veo, dijo el presidente Parker, con cuidado. ¿Y si declináramos tal intercambio? Los 4 ojos de Bex 9 parpadearon en secuencia de nuevo. Esa sería su prerrogativa, por supuesto. Aunque la mayoría de las especies reconocen los beneficios del patrocinio terelliano. La doctora Jones se aclaró la garganta. Comandante, mencionó la producción de energía limpia. ¿A qué tecnologías específicas se refiere? Nada demasiado complejo, replicó Bex 9. Reactores de fusión básicos, quizás. Dada su dependencia actual de los combustibles fósiles y la energía de fisión rudimentaria, la fusión representaría un avance significativo para su especie. Otra de esas extrañas miradas entre los humanos. Comandante, dijo la doctora Jones, lentamente, ¿le gustaría acompañarnos en un breve recorrido? Hay algo que nos gustaría mostrarle. Bex 9 pareció sorprendido, pero asintió. Supongo que sería aceptable. Mientras nos sacaban de la Casa Blanca y nos subían a vehículos que esperaban, me acerqué a la doctora Jones. Si me permite preguntar, ¿a dónde vamos? Me dedicó una sonrisa que no contenía absolutamente nada de calidez. A mostrarle algo de nuestra tecnología rudimentaria, Dr. Krell. El convoy nos llevó a una instalación en las afueras de la ciudad, un complejo en expansión rodeado por múltiples controles de seguridad. El letrero en la entrada decía, Centro Nacional de Investigación de Ciencias Avanzadas. Dentro, nos guiaron por pasillos estériles hasta una cámara masiva que albergaba lo que parecía ser, no podía ser. Esto, anunció la doctora Jones con orgullo indisimulado, es nuestro reactor de fusión más nuevo. Ha estado operativo durante casi 15 años. El comandante Bex 9 se quedó mirando, sus mandíbulas temblando de shock. Imposible. Su civilización no es lo suficientemente avanzada para la fusión estable. La doctora Jones enarcó una ceja. Y, sin embargo, aquí está. Pero esto no es lo que realmente queríamos mostrarle. Continuamos adentrándonos en la instalación, llegando finalmente a una puerta reforzada marcada como División de Física Cuántica. Lo que había más allá era un laboratorio que hizo que incluso yo, un científico senior de la tecnológicamente superior civilización terelliana, me detuviera en seco.
Esto, dijo la doctora Jones, señalando un complejo aparato en el centro de la sala, es nuestra matriz de comunicaciones por entrelazamiento cuántico. Comunicación instantánea a cualquier distancia, sin importar las limitaciones relativistas. Me adelanté, examinando el dispositivo con creciente asombro. Esto está más allá de su nivel tecnológico. Está más allá de lo que esperábamos encontrar aquí por al menos 3 siglos de desarrollo. ¿De verdad?, preguntó la doctora Jones, inocentemente. ¡Qué fascinante! La reunión en la Casa Blanca. El comandante Vex 9 se había quedado muy quieto. ¿De dónde sacaron esta tecnología? ¿La obtuvieron por ingeniería inversa de naves espaciales estrelladas? ¿Otra civilización espacial los ha contactado antes que a nosotros? El presidente Parker, que había estado observando en silencio, finalmente habló. No, comandante. Esto es innovación enteramente humana. Al igual que los dispositivos de manipulación de la gravedad que estamos desarrollando actualmente, y el prototipo de motor más rápido que la luz que se está probando en nuestras instalaciones lunares. Imposible, susurró Vex 9, pero no había convicción en su voz. Miré a los humanos que nos rodeaban, viéndolos bajo una luz completamente nueva. Nos han estado monitoreando, ¿verdad? Desde que entramos en su sistema solar. El general Harris sonrió levemente. Por supuesto que sí. Su tecnología de camuflaje es impresionante, pero no enmascara las perturbaciones gravitacionales. Detectamos su nave hace 3 días. Las implicaciones eran asombrosas. Estos humanos, a quienes habíamos descartado como atrasados, poseían tecnología que rivalizaba, o incluso superaba, la nuestra en ciertas áreas. Pero sus naves espaciales, protestó el comandante Vex 9, su infraestructura orbital, son tan primitivas. Ah, dijo el presidente Parker, sobre eso. Los humanos revelan su verdadera tecnología. Sobre eso, continuó el presidente Parker, indicándonos que lo siguiéramos a una terminal de visualización cercana. Lo que han observado en nuestra órbita es simplemente lo que hemos elegido hacer visible. La pantalla cobró vida, mostrando un mapa orbital de la Tierra y su espacio circundante. Con unos pocos toques, Parker reveló docenas, no, cientos de estructuras previamente invisibles esparcidas por la órbita de la Tierra y más allá. Camuflaje holográfico, respiré, incapaz de contener mi admiración profesional. Combinado con alguna forma de desviación de sensores. Lo llamamos enmascaramiento multiespectral adaptativo, corrigió la doctora Jones. Desarrollado hace unos 30 años, inicialmente para aplicaciones militares. Hoy en día lo usamos para mantener la privacidad de visitantes como ustedes. La piel del comandante Vex 9 había adquirido el tono azul pálido que nuestra especie muestra cuando experimenta un shock extremo. Esto es inesperado. Me lo imagino, dijo el presidente Parker, sin molestarse en ocultar su diversión. Vinieron esperando encontrar primitivos jugando con cohetes, ¿no es así? En cambio, han encontrado una civilización que ha estado monitoreando las estrellas y preparándose para el primer contacto durante generaciones. El general Harris dio un paso adelante, su postura irradiaba la confianza de un depredador en lugar de la presa acobardada que esperábamos. Detectamos sus primeras sondas entrando en nuestro sistema solar hace 73 años. Recolectores automáticos no tripulados. Capturamos una. La cabeza de Vex 9 se irguió de golpe. Imposible. Esas sondas están equipadas con mecanismos de autodestrucción. Los cuales desactivamos, dijo Harris con una encogida de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. Una tecnología fascinante. Nos dio bastantes ideas. Mi curiosidad científica superó mi shock. ¿Hicieron ingeniería inversa de la tecnología teregiana? La doctora Jones se rió. De hecho, se rió de la pregunta. En realidad no. Su sonda nos demostró que nuestras teorías sobre ciertos principios de la física eran correctas, pero su implementación era, como decirlo delicadamente, algo ineficiente. La revelación del camuflaje orbital. ¿La audacia? No podía decidir si sentirme ofendido o impresionado. A ver si lo entiendo, dijo Vex 9, luchando por procesar esta revelación. Encontraron nuestra sonda, la estudiaron, determinaron que su enfoque de la misma tecnología era superior, ¿y luego qué? ¿Desarrollaron todo esto en secreto mientras mantenían la apariencia de una civilización menos avanzada? Esa es la versión corta, sí, confirmó Parker. Hemos sido conscientes de la existencia de civilizaciones alienígenas durante décadas. Ustedes, los teregianos, no son los primeros en enviar sondas, aunque sí son los primeros en aparecer en persona.
Mi mente se aceleró con las implicaciones. Las firmas de energía inusuales son de su tecnología de entrelazamiento cuántico. Entre otras cosas, dijo la doctora Jones. Hemos tomado un camino algo diferente en nuestro desarrollo tecnológico en comparación con la mayoría de las civilizaciones espaciales que hemos observado. Nuestro enfoque de la mecánica cuántica, en particular, parece ser bastante único. VEX 9 finalmente había recuperado parte de su compostura. ¿Por qué el engaño? ¿Por qué fingir ser menos avanzados de lo que son? La expresión del presidente Parker se tornó seria. La historia y el sentido común, comandante. A lo largo de la historia humana, cuando las civilizaciones tecnológicamente avanzadas se encontraron con otras menos desarrolladas, los resultados rara vez fueron beneficiosos para el grupo menos avanzado. Asumimos que lo mismo podría aplicarse a escala galáctica. Así que se escondieron, dijo VEX 9, con una nota de acusación en su voz. Nos preparamos, corrigió el general Harris. Monitoreamos, aprendimos y desarrollamos planes de contingencia para varios escenarios de primer contacto. Incluyendo, añadió Parker, el escenario que estamos experimentando actualmente, una civilización tecnológicamente avanzada que llega con ofertas de asistencia a cambio de nuestros recursos y territorio. Me encogí. Planteado de esa manera, nuestros protocolos estándar de primer contacto sonaban bastante explotadores. Confesión de la sonda alienígena capturada. Le aseguro, comenzó VEX 9, que la flota de exploración terellana solo tiene intenciones pacíficas, pero... ahórreselo, interrumpió el general Harris. Hemos interceptado suficientes de sus comunicaciones para entender exactamente cuáles son las intenciones de la flota de exploración terellana. Sus estudios preliminares de recursos, su evaluación del valor estratégico de la Tierra, su categorización de los humanos como una especie en desarrollo de clase 3, apta para el avance guiado y la asociación de recursos. La tensión en la sala se espesó como sangre coagulándose. Nuestras comunicaciones supuestamente seguras no solo habían sido detectadas, sino decodificadas por estos humanos. Esto iba más allá de lo vergonzoso, era potencialmente catastrófico para nuestra misión. Quizás, sugerí, dando un paso adelante antes de que VEX 9 pudiera empeorar la situación, deberíamos recategorizar a la humanidad como, al menos, una especie avanzada de clase 1 y proceder con los protocolos diplomáticos apropiados. La doctora Jones me lanzó una mirada evaluadora. Una sugerencia razonable, Dr. Krell. Aunque tengo curiosidad, ¿qué implica exactamente un protocolo diplomático de clase 1? Intercambio equitativo de conocimiento y tecnología, respondí prontamente. Acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos, no injerencia en asuntos internos, el acuerdo estándar entre civilizaciones de desarrollo comparable. ¿Y nada de explotación de recursos o concesiones territoriales? Preguntó Parker, incisivamente. Absolutamente no, le aseguré, lanzando una mirada de advertencia al comandante VEX 9, que parecía que podría protestar. Dichos acuerdos se reservan para especies mucho menos avanzadas que requieren una mejora tecnológica significativa. Conveniente, murmuró el general Harris, pero parecía ligeramente menos hostil que antes. El presidente Parker consultó brevemente con sus asesores antes de volverse hacia nosotros. ¿Estamos dispuestos a establecer relaciones diplomáticas con la, ¿cómo era? ¿Flota de exploración terellana? Flota de exploración, proporcionó VEX 9, rígidamente. Correcto. Estamos dispuestos a establecer relaciones diplomáticas, pero en nuestros términos, no en los suyos. Y necesitaremos algunas garantías con respecto a sus intenciones hacia la Tierra. ¿Qué tipo de garantías? Preguntó VEX 9, con cautela. Para empezar, dijo Parker, un reconocimiento de que la Tierra y su espacio circundante son territorio soberano humano, no abierto a la colonización o extracción de recursos sin un permiso explícito. Comienzan las negociaciones diplomáticas. El comandante VEX 9 parecía haber tragado algo particularmente desagradable, pero asintió. Eso es aceptable. Además, continuó Parker, queremos acceso a sus cartas estelares e información sobre otras civilizaciones en nuestro vecindario galáctico. Si nos vamos a unir a la comunidad interestelar, nos gustaría saber quiénes son nuestros vecinos. Eso podría arreglarse, dijo VEX 9, sonando un poco más entusiasta. Las cartas estelares eran moneda diplomática estándar, después de todo. Y finalmente, dijo Parker, su tono endureciéndose, queremos su palabra de que ninguna nave terellana adicional entrará en nuestro sistema solar sin notificación y aprobación previas. Esa fue una solicitud más difícil. La flota de exploración terellana operaba en gran medida de forma autónoma,
con naves enviadas a sistemas prometedores basándose en datos de sondas preliminares. Sistemas prometedores como la Tierra. No puedo hablar por toda la flota, dijo Vex 9 con evasivas, pero puedo enviar una comunicación prioritaria recomendando que se respeten estos términos. Parker y Harris intercambiaron miradas. Supongo que tendrá que ser suficiente por ahora, dijo el presidente. Aunque debería mencionar que hemos estado desarrollando nuestras capacidades defensivas junto con nuestros otros avances tecnológicos. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Vex 9, su voz peligrosamente baja. En absoluto, replicó Parker, suavemente. Simplemente una declaración de hechos. Valoramos la paz, comandante, pero no somos ingenuos. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. El shock inicial de nuestros descubrimientos había dado paso a un tenso enfrentamiento. Estos humanos no se parecían en nada a lo que esperábamos, no eran primitivos, no estaban intimidados y ciertamente no estaban dispuestos a ser explotados. La doctora Jones rompió la tensión volviéndose hacia mí. Doctor Krell, mientras nuestros líderes discuten asuntos diplomáticos, quizás le interesaría ver más de nuestras instalaciones de investigación. De científico a científico. Aproveché la oportunidad con gratitud. Sería un honor. Mientras dejábamos al comandante Vex 9 navegando por las traicioneras aguas de una diplomacia inesperada, la doctora Jones me guió más adentro del complejo de investigación, lejos de las posturas políticas. Mi curiosidad científica tomó el control total. Su sistema de comunicación por entrelazamiento cuántico, comencé, incapaz de contener mis preguntas, la configuración no se parece a nada que haya visto antes. ¿Cómo resolvieron el problema de la decoherencia? La doctora Jones sonrió, una expresión genuina esta vez. Lo abordamos desde un ángulo fundamentalmente diferente. En lugar de tratar de prevenir la decoherencia, encontramos una manera de usarla como parte del proceso de transferencia de información. El recorrido científico con la doctora Jones. Fascinante, murmuré, mi mente científica ya bullía de posibilidades. Y su contención de fusión, la configuración de la botella magnética también parecía inusual. Lo llamamos un campo de contención fractal toroidal, explicó mientras entrábamos en otro laboratorio. Permite un confinamiento de plasma más estable con un consumo de energía significativamente menor. El laboratorio contenía una serie de equipos que hicieron que mi científico interior prácticamente bailara de emoción. Pantallas holográficas mostraban complejas estructuras moleculares rotando lentamente en 3 dimensiones. Investigadores, humanos, trabajaban con una intensidad concentrada, apenas levantando la vista cuando pasamos. Esta es nuestra división de ingeniería biomolecular, explicó la doctora Jones. Actualmente estamos trabajando en aplicaciones médicas a nanoescala, reparación celular dirigida, eliminación de patógenos, ese tipo de cosas. Miré las pantallas con asombro. Esto es notablemente avanzado. Nuestra tecnología médica no está significativamente más allá de esto. ¿De verdad? La doctora Jones sonó genuinamente sorprendida. Es interesante. Asumimos que su tecnología médica estaría siglos por delante de la nuestra, dadas sus capacidades de viaje espacial. Diferentes caminos de desarrollo, expliqué, encontrándome en la posición poco familiar de defender la destreza tecnológica de mi civilización. Nos centramos principalmente en la propulsión, la generación de energía y la ciencia de los materiales. La medicina fue secundaria. Dijo la doctora Jones, sin comprometerse. Prioridades culturales, supongo. A medida que continuaba nuestro recorrido, surgió un patrón inquietante. En algunas áreas, particularmente la propulsión y ciertos aspectos de la ciencia de los materiales, la tecnología terrellana seguía siendo superior. Pero en otras, física cuántica, medicina, sistemas computacionales, los humanos habían tomado enfoques completamente diferentes que producían resultados iguales o mejores. ¿Puedo hacer una pregunta potencialmente sensible? Me aventuré mientras observábamos una demostración de su tecnología de manipulación de la gravedad. Por supuesto, respondió la doctora Jones. Dadas sus obvias capacidades tecnológicas, ¿por qué no se han expandido más allá de su sistema solar? Su prototipo más rápido que la luz sugiere que tienen los medios. La doctora Jones consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Varias razones. Primero, queríamos asegurarnos de tener una comprensión completa de la tecnología antes de aventurarnos demasiado lejos. Segundo, todavía estábamos recopilando información sobre amenazas potenciales, como su flota de exploración terrellana, me lanzó una mirada significativa. Y tercero, todavía estábamos debatiendo las implicaciones éticas de la expansión.
¿Implicaciones éticas? Sí. Así como nos preguntamos cómo las civilizaciones avanzadas podrían tratarnos, nos preguntamos cómo deberíamos comportarnos con las especies menos avanzadas que pudiéramos encontrar. Ha habido un debate considerable sobre las políticas de no injerencia, los protocolos de observación, etc. Me quedé sin palabras. Estos humanos no solo habían desarrollado una tecnología notable, sino que se habían detenido a considerar las implicaciones morales de usarla. Era humillante. Dr. Krell, dijo la doctora Jones, interrumpiendo mis pensamientos, hay algo más que me gustaría mostrarle. Algo que pocos forasteros han visto. Me llevó a un ascensor seguro que descendía profundamente bajo el complejo de investigación. Cuando las puertas se abrieron, entramos en una vasta cámara subterránea que albergaba lo que parecían ser especímenes arqueológicos. ¿Qué es este lugar?, pregunté, contemplando los artefactos exhibidos en vitrinas con control ambiental. La llamamos la bóveda de antigüedades, dijo la doctora Jones, guiándome hacia el centro de la cámara. Contiene evidencia de la verdadera historia tecnológica de la humanidad. Fruncí el ceño, sin entender. ¿Verdadera historia? Lo que estoy a punto de decirle no es muy conocido, ni siquiera entre nuestra propia gente, dijo la doctora Jones, deteniéndose ante una vitrina particularmente grande. La civilización humana es mucho más antigua de lo que la mayoría de los humanos creen. Hemos surgido y caído múltiples veces a lo largo de la historia de la Tierra. Dentro de la vitrina había lo que parecía ser un complejo dispositivo mecánico, parcialmente dañado, pero claramente de diseño sofisticado. Según la pantalla de información, había sido datado en aproximadamente 32.000 años. Imposible, susurré, pero mi mente científica ya estaba aceptando la evidencia ante mis ojos. El descubrimiento de la bóveda de antigüedades. Este dispositivo, continuó la doctora Jones, utilizaba principios de entrelazamiento cuántico para la comunicación. Fue descubierto enterrado bajo el hielo antártico durante una expedición en 1952. Su descubrimiento impulsó la formación de esta instalación de investigación y aceleró considerablemente nuestro desarrollo tecnológico. ¿Está diciendo que la civilización humana alcanzó tecnología avanzada hace decenas de miles de años? Múltiples veces, confirmó la doctora Jones. Hemos encontrado evidencia de al menos 3 civilizaciones tecnológicas previas en la Tierra, cada una destruida por diferentes catástrofes, impactos de asteroides, cambios climáticos, e incluso lo que parece haber sido una situación particularmente desagradable con una inteligencia artificial hace unos 16.000 años. Mi mente se tambaleaba con las implicaciones. ¿Pero esto significa? Sí, dijo la doctora Jones, en voz baja. Significa que los humanos dominaron la tecnología de entrelazamiento cuántico antes de que su especie siquiera evolucionara en su mundo natal. Antes de que existieran la mayoría de las civilizaciones espaciales actuales. Miré el antiguo dispositivo, luchando por procesar esta revelación. ¿El comandante Vex 9 sabe de esto? El presidente Parker se lo está mostrando ahora mismo, dijo la doctora Jones. Queríamos separarlos para sus reacciones iniciales. Los científicos tienden a ser más adaptables a los cambios de paradigma. Adaptable o no, estaba teniendo dificultades para reconciliar esta nueva información con todo lo que creía saber sobre la galaxia y sus civilizaciones. Si los humanos alcanzaron este nivel de tecnología hace tanto tiempo, pregunté, ¿por qué no son la especie dominante en la galaxia? ¿Por qué no hemos encontrado evidencia de antiguas colonias humanas en otros mundos? La doctora Jones suspiró. Esa es la gran pregunta, ¿no es así? Nuestra mejor teoría es que cada vez que nuestra civilización alcanzó capacidades interestelares, algo salió mal antes de que pudiéramos establecer una presencia permanente más allá de la Tierra. Nos destruimos a nosotros mismos, o la naturaleza lo hizo por nosotros. Cada vez, una pequeña fracción de nuestro conocimiento sobrevivió para impulsar el siguiente ciclo de civilización. ¿Y ahora? Ahora estamos tratando de romper el ciclo, dijo la doctora Jones, su expresión seria. Estamos procediendo con más cautela esta vez, aprendiendo del pasado, preparándonos para amenazas tanto externas como internas. Reveladas las antiguas civilizaciones humanas. Amenazas como la flota de exploración tereliana, dije, comprendiendo de repente. Exactamente. Aunque admito que su llegada ha acelerado ciertos planes. Esperábamos tener otra década de preparación antes de dar a conocer nuestra presencia a la comunidad galáctica. Mientras regresábamos para reunirnos con el comandante Vex 9 y el presidente Parker, me encontré reevaluando todo sobre esta misión, sobre la humanidad y sobre el lugar de mi propia civilización en la jerarquía cósmica. Cuando llegamos, Vex 9 parecía tan conmocionado como yo.
El presidente Parker hablaba con calma, delineando los términos para futuras relaciones diplomáticas. La dinámica de poder había cambiado por completo desde nuestra llegada apenas unas horas antes. Ah, doctor Krell, dijo Parker mientras entrábamos. Supongo que la doctora Jones le ha mostrado nuestra pequeña colección histórica. Sí, respondí simplemente, todavía procesando. Entonces comprende nuestra posición, continuó Parker. No tenemos interés en la conquista o la dominación, pero no seremos tratados con condescendencia, explotados o amenazados. Hemos visto el auge y la caída de demasiadas civilizaciones, incluidas las nuestras, como para correr tales riesgos a la ligera. El comandante Vex 9 asintió rígidamente. Entiendo, presidente Parker. Transmitiré sus términos al comando de la flota. Creo que los encontrarán razonables dadas las circunstancias. Excelente, dijo Parker. Entonces propongo que concluyamos esta reunión inicial y programemos conversaciones diplomáticas formales para la próxima semana. Eso debería darles tiempo para consultar con sus superiores y a nosotros para preparar una bienvenida adecuada para la primera delegación oficial terellana en la Tierra. Mientras nos preparábamos para partir, me quedé un poco rezagado. Doctora Jones, dije en voz baja, tengo una petición personal. Sí. Cuando se establezcan relaciones formales, me gustaría solicitar un puesto de intercambio científico. Claramente, hay mucho que nuestras civilizaciones podrían aprender la una de la otra. La doctora Jones sonrió. Creo que eso podría arreglarse, doctor Krell. Siempre estamos ansiosos por trabajar con científicos de mente abierta de otros mundos. Mientras nuestra lanzadera despegaba de la superficie de la Tierra, el comandante Vex 9 se sentó en silencio, mirando el planeta de abajo. El comandante, antes despectivo, ahora parecía perdido en sus pensamientos, quizás contemplando cuán espectacularmente equivocada había sido nuestra evaluación inicial. Bueno, dije, incapaz de resistir un toque de sarcasmo, esa no fue exactamente la misión de primer contacto estándar, ¿verdad? Vex 9 me lanzó una mirada irritada. Su don para el eufemismo sigue siendo inigualable, doctor Krell. ¿Cree que el comando de la flota aceptará sus términos? Tendrán que hacerlo, respondió Vex 9, sombríamente. Vio lo que yo vi. Estos humanos tienen tecnologías que apenas entendemos, conocimiento que precede a nuestra civilización, y quién sabe qué tipo de capacidades defensivas han estado desarrollando en secreto. Además, han estado monitoreando nuestras comunicaciones y saben exactamente cuáles eran nuestras intenciones originales. La nueva comprensión galáctica. Asentí, observando cómo la Tierra se hacía más pequeña a medida que ascendíamos hacia nuestra nave. Es toda una broma cósmica, ¿no es así? Vinimos a ofrecer asistencia tecnológica a los que creíamos que eran primitivos, solo para descubrir que dominaban esa tecnología antes de que nuestra especie siquiera existiera. El comandante Vex 9 no se rió. Redacte su informe, doctor. Que sea exhaustivo. El comando de la flota necesita entender exactamente con qué estamos tratando aquí. ¿Y con qué estamos tratando? Pregunté, genuinamente curioso por su evaluación. Vex 9 guardó silencio por un largo momento antes de responder. Con el tipo de especie más peligrosa de la galaxia. Una que ha experimentado su propia destrucción múltiples veces y ha aprendido de ella. Una que aborda la tecnología avanzada con innovación y cautela. Una que se prepara para lo peor mientras espera lo mejor. Se volvió para mirarme, sus 4 ojos parpadeando en secuencia, no por irritación esta vez, sino por lo que reconocí como genuina preocupación. Estamos tratando con supervivientes, doctor Krell. Y los supervivientes nunca deben ser subestimados. Mientras nuestra lanzadera se acoplaba a la frontera galáctica, no pude evitar sentir que esta misión, concebida como un primer contacto rutinario con una especie atrasada, se había convertido en el comienzo de algo mucho más significativo. Quizás incluso el comienzo de una nueva era para ambas civilizaciones. Y todo porque habíamos cometido el clásico error de juzgar a una especie por su tecnología visible en lugar de por su potencial oculto. Los habíamos llamado atrasados, solo para descubrir que habían dominado la tecnología avanzada antes de que nuestra especie siquiera existiera.